Bueno, buenos días, Buenos Gabriela, días. Yamil. Esta es la quinta edición ya de nuestro programa Punto Especial desde Naciones Unidas en Ginebra, así que bienvenidos. La idea del programa de hoy es hablar sobre el tema de la corrupción. El 9 de diciembre es el Día Anticorrupción en el mundo y es un tema que afecta, digamos, a todo el país, a todo el mundo de diferentes formas y en diferentes ámbitos. Gabriela. Sí. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes aquí en Ginebra, buenos días en América Latina. Estamos aquí en la cabina de Naciones Unidas en Ginebra. Estamos con Diego de León. Extrañamos muchísimo a nuestro colega Juan Gasparini, que no puede estar aquí presente. Así es. Y tenemos un invitado especial, Jamil Shade, periodista do Brasil, periodista brasileño, que de Oeste de São Paulo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Parece una brasilera, Gaby. Bueno. Ya. Y entonces estamos aquí para hablar de este tema de corrupción, que Jamil Shade es especialista en el tema de corrupción relacionado al deporte. Y con todos los acontecimientos que han pasado últimamente relacionados al deporte, consideramos muy pertinente la presencia de Jamil Shade aquí con nosotros. Y gracias, nada más, antes de comenzar, gracias a François Soubiller por los controles y por la producción. Y para poner unos dos datos, para poner la discusión en contexto, quiero ofrecerles dos datos muy concretos. Según Naciones Unidas, al año se paga $1 trillón en sobornos en el mundo y 2.6 trillones se roban a través de mecanismos de corrupción en el mundo. Por lo tanto, el impacto de la corrupción, principalmente para el desarrollo y para los derechos humanos, es sumamente fuerte. Equivale al 5% del ingreso mundial per cápita. Ahora, ¿qué dimensión tiene la corrupción en el ámbito del deporte? Y para eso Yamil nos puede ofrecer información muy pertinente. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, antes de más nada, un placer estar entre ustedes, ¿no? Gracias. Y la verdad que cuando hablamos de corrupción en el deporte, parece que estamos hablando de corrupción entre deportistas o dirigentes deportivos o entidades como la FIFA, el Comité Olímpico Internacional. No, estamos hablando de corrupción con dinero público, ¿no? O sea, si uno dice, pero a mí no me interesa el fútbol. Bueno, lamento informar que ustedes también están pagando la coima de esta corrupción. ¿Por qué? Porque este es dinero que viene justamente de fuentes públicas, del contribuyente. Si no es esto, que esto es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que si uno es hincha de su equipo, ¿no?, que va al estadio, lo que no sabe es que usted está financiando el enriquecimiento ilícito de la gente que está organizando el partido. Entonces, al comprar la camisa del equipo, al comprar la entrada para ver los partidos, al mirar en la tele, todo esto, lo que estamos descubriendo es que toda esta plata no está yendo al fútbol, está yendo a la gente que controla el fútbol. Entonces, hay una diferencia muy grande entre ser hincha de un equipo y pensar que tú estás haciendo algo en favor de tu equipo cuando en realidad está financiando la familia de un dirigente deportivo. ¿Y cómo se cristalizan, cómo salen a la luz esos mecanismos? Sí, se descubre, por varios juicios que están pasando en este momento en el mundo, se descubre que en realidad un grupo muy pequeño de dirigentes deportivos pasaron a controlar el fútbol y decir que es prácticamente una actividad de ellos. Me explico. El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, por ejemplo, tiene en sus manos la selección brasileña. Imagínate qué producto increíble. De marketing, de comercial, venta, claro. De venta, todo. Vale. Tú, una empresa de zapatos, ¿no?, para decir una tranquila, sí, ¿no? Una empresa de zapatos, viene,
busca a ti y dice, quiero asociarme a la selección brasileña de fútbol. Y el dirigente dice, bueno, no pasa nada, podemos hacer un contrato, pero 10% de este contrato va para mí, va para mis cuentas en Andorra, en Suiza, en Panamá, en donde sea. Entonces lo que hay es este señor o estos señores que se transforman en dueños de los equipos nacionales. Y lo mismo pasó en Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Colombia, pasó en varios lugares, principalmente de América Latina. Y ahí uno puede decir, bueno, todo está bien. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Bueno, primero, el primer impacto. Este dinero que tendría que estar yendo al fútbol, está yendo al bolsillo de alguien. Esto para empezar la historia. Sí. ¿Ah? Y el segundo impacto es que esta persona que controla la selección brasilera se transforma en dueño de algo, y esta es la parte sociológica interesante, de algo que al público parece un bien público, ¿no? Ellos van con la camisa amarilla, así, cantan el himno nacional. Ustedes, bueno, todos nosotros somos enseñados desde pequeños en Brasil que esto es un bien público, sí, que nos representa. Cuando ganan, es el presidente de la República que recibe. Cuando pierden, somos todos nosotros que entramos en depresión. Vale, todo esto muy bien. Ahora, la plata de esto todo, ¿a quién va? ¿Ah? Y va justamente a un grupo muy pequeño de personas que hicieron una trampa de vender ilusiones y al mismo tiempo quedar con mucha plata. Y esto pasó en toda América Latina de una forma muy fuerte en los últimos, diría, 30 años. Sin duda alguna toca la identidad de las personas, claro, sobre todo en América Latina. Sobre todo en América Latina, pero antes de ir al caso de América Latina, nada más si nos puedes platicar un poco sobre tu viaje que acabas de regresar de Rusia, todo este asunto de la corrupción también, digo, que estamos viendo del equipo y esto, pero un poco, ¿cuál fue tu sensación cuando fuiste, el sorteo, todo eso, cómo viviste y cómo se vive este asunto? Y, bueno, relacionado a corrupción, no sé si allá en Rusia hay alguna historia, y ya después yo creo que sí deberíamos regresar al tema América Latina, que es importantísimo. Sí, pero Rusia es parte de esta historia porque justamente es el próximo mundial. Claro. Te explico, Gabriela. Sí. En 2010 habían varios países que querían organizar el mundial de 2018. Entre ellos Inglaterra, España y Portugal, Holanda y Bélgica y Rusia. La FIFA hizo una evaluación de las candidaturas y concluyó que Rusia era la peor de todas. Cuando va a votación, ¿quién gana? Rusia. ¿Ah? Entonces, obviamente, no es la parte técnica que pesa más. Claro. No, esto es la primera... Vale. Sí. Entonces, por muchas presiones que ocurrieron en este momento, se hace entonces una investigación. Y la FIFA envía a sus investigadores, imagínate, es como la Marina de Bolivia, ¿no? No, es una ficción, ¿no? Pero va. La FIFA manda a sus investigadores y vuelven y dicen, no hemos encontrado pruebas de corrupción en Rusia. Y ahí preguntan, ¿por qué? Porque fueron a los organizadores y pidieron para tener acceso a las computadoras de la candidatura. Y los organizadores dijeron, ¿sabe qué pasa? Es que como ya eran viejas, ya enviamos a un depósito. Entonces van al depósito, llegan al depósito y piden para ver las computadoras. Y el depósito dice, es que ya las destruimos. Entonces, como no se encontraron las computadoras de la candidatura de Rusia, no se concluyó nada en la investigación. Se cerró la investigación. Está cerrada. Entonces es espectacular como historia. Espectacular. ¿No? Wow. Es espectacular ya cómo empieza la historia. Claro. Entonces, ahora estamos ya a 6 meses del Mundial, el sorteo de los grupos, que México salió muy bien, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, está muy bien, tranquilo. Y las esperanzas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa ahora es que no hay en Rusia ningún mecanismo independiente para investigar lo que de hecho pasó. La prensa, sabemos que tiene una dificultad enorme para actuar en Rusia, los activistas no tienen ningún espacio y la justicia es totalmente relacionada con el poder. Entonces no hay en este momento ninguna posibilidad en Rusia de se investigar el propio mundial. Algo muy diferente de lo que pasó en Brasil.
que en Brasil la corrupción fue total en 2014, pero había prensa libre y una justicia, yo diría, de una forma bastante actuante. Y la sociedad presionando. Y la sociedad presionando en la calle, lo que FIFA no entendió nada, porque después de 60 años vuelve el Mundial a Brasil y Tenía la que gente ser en la una fiesta, digamos. claro, y la gente en la calle diciendo no queremos. Y Blatter en la época decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, bueno, es que no somos imbéciles, ¿no? Queremos, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces, lo que no hay en Rusia, volviendo a tu pregunta, es que no hay cuestiones, no hay espacio para cuestionar, y los que cuestionan, y ahí es la parte triste de la historia, tiene consecuencias muy graves. Te cuento la situación de Boris Nemtsov, que hizo una investigación sobre Sochi, sobre los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, y fue asesinado. Entonces, es algo bastante complicado. Ahora, tiene que entender que en Rusia esto no es un evento deportivo. No es, da igual en qué posición llegue la selección de Rusia. Claro. Es un mensaje, además, ¿no? Exactamente. Es un mensaje de poder. O sea, acá estamos, vamos a hacer el mejor mundial de la historia, sin conflictos y sin nada. Y yo pregunté una vez al CEO del Mundial de Rusia, ¿y si pasa lo mismo que pasó en Brasil con las manifestaciones durante el Mundial? Y él dijo, no pasará. No pasará. Claridad No en pasará. la política. Y bueno, y todo bueno, los estadios, todo esto, ¿hay a quién pertenecen? Está todo listo, está la gran ventaja, ¿no? La FIFA mismo ya dijo en el pasado que organizar mundiales en países no democráticos es mucho más fácil. Decía eso, ¿no? Entonces, ya está todo. Digamos que hay mecanismos para agilizar los procesos. Así. Entonces, en Rusia está todo listo. No falta uno de los estadios porque va a estar terminado en abril. O sea, no va a ser un tema, el tema de retraso, no retraso. O sea, no, esto no va a ser un tema. Pero el verdadero tema es cuánto cuesta. Entonces, oficialmente, Gabriela, el Mundial de Rusia va a costar $10.000 millones. Esto es ya 2.000 millones a más que Brasil, el Mundial de 2014. Pero lo de Brasil ya era el Mundial más caro de la historia, y para poner en dimensión, Brasil gastó para hacer un Mundial lo mismo que Alemania en 2006 y Sudáfrica en 2010 gastaron juntas. ¿No? O sea, en ese momento se duplicó. Se duplicó. Brasil, que somos... Imagínate, que estás espectaculares, hablando de ¿no? unas cifras estratosféricas. Astronómicas. Sí. Y Rusia ahora pasó este número. O sea, si nosotros en Brasil gastamos 2 mundiales para hacer un mundial, Rusia gasta más de 2 mundiales para hacer su propio mundial. Increíble. Nos deja sin palabras, Sí, ¿no? sí, nos deja sin palabras. Y bueno, y tu tema, Yamil, que este asunto Centroamérica... No, lo importante con el fútbol es que cualquier persona ve el Mundial como un evento cada 4 años, pero sabemos que el proceso es permanente. Sí. Por lo tanto, los sobornos, las prácticas son permanentes, y eso no hay que perderlo de perspectiva. La gente se olvida y dice, bueno, dentro de 4 años veremos qué pasa. Pero en Centroamérica, en la CONCACAF, y lo hemos visto en Guatemala con las autoridades encargadas de la administración del fútbol, ha habido escándalos de corrupción evidentes y hay procesos judiciales que están en marcha. Eso se suma a una problemática de corrupción mucha más amplia en el país y una lucha contra la corrupción en Guatemala y en algunos ya países de Centroamérica, una lucha contra la corrupción decidida. Sí. Y en el caso del fútbol, el impacto en la sociedad es mucho más fuerte, porque cuando la sociedad se da cuenta que están jugando con los recursos que permitirían tener un mejor equipo, que permitirían tener mejores condiciones, la gente, como ocurrió en Brasil, sí se molesta. Dice, se están robando el dinero en vez de invertirlo en los jugadores. Pues sí, y el caso deporte. Y en el deporte en general, el caso más clásico es los deportistas, no solo futbolistas, sino deportistas, van a las competencias internacionales, se quedan en hoteles muy sencillos, viajan en segunda clase, mientras que las autoridades van en primera clase, se quedan en hoteles 5 estrellas. Perfecto. ¿Cuál es el nivel de la corrupción en todo el proceso de la FIFA y cómo en América Latina eso tiene un impacto tan amplio? Sí, tiene un impacto amplísimo. Esto es lo que has dicho del impacto en el deporte, es profundo.
te doy un ejemplo, lo que se ganaba, lo que los dirigentes ganaban como sobornos, era más que ganaban los equipos campeones de estos torneos. ¿Ah? Entonces, para que tengas una idea de la dimensión de la corrupción. Solo también para la gente que nos está escuchando, hay algunas preguntas que me fueron enviadas acá también por Twitter. Ah, qué bien, y que vamos después Perfecto. contestar. Hay una de Telma Figueredo y de señora Adalberto. Así que estaremos ahí. Ahorita las vamos a responder. Pero la profundidad, esto es muy importante porque no es solo en el Mundial. Hablamos de Qatar, hablamos de Rusia, hablamos de Brasil, pero esto pasa en el nivel más básico del fútbol, que es el campeonato nacional, ¿no? Y ahí, ¿de qué forma? Al vender los derechos de televisión, esto es la primera etapa de la corrupción. Una tele, para transmitir un partido, tiene que pedir autorización de la federación. No solo pedir autorización, pero comprar los derechos, que es absolutamente legítimo, ¿no? Ahora, para comprar los derechos, y esto es el truco, estos dirigentes cobran también algo, un soborno. Una porción. Una porción. Esta porción que sale es de una forma lo que la tele estaba dispuesta a pagar, ¿no? Claro. O sea, el campeonato vale más de lo que el contrato dice, ¿no? Ahora, esto es el primer punto. El segundo es que si no hay una competencia, de hecho, por un campeonato, por enseñar un campeonato, ¿quién gana el derecho? No es la mejor televisión o la que va a pagar más para los jugadores, es la que paga más coimas. Claro. ¿Ah? Entonces, la lógica ya es otra. Te doy un ejemplo de algo también relacionado con la FIFA para que entiendas la dimensión. Ahora para el Mundial de Rusia, FIFA contrata a una agencia que vende los paquetes para los hinchas, ¿cómo se dice? Los fanáticos. Los fanáticos IRE, los seguidores. Los seguidores. Entonces, no es FIFA que vende los paquetes. Contrata a una empresa que revende a la... FIFA hizo una licitación pública y que 9 empresas se presentaron. Estas 9 empresas presentaron propuestas, etcétera, y fue el tema. Llegó a la final 2 empresas. Una empresa, y esto vi los documentos, por esto te puedo comentar, Sí. 2 empresas. Una que tenía 190.000 funcionarios, una empresa global, que tenía 30 años de experiencia en Rusia y una situación sólida, financiera sólida. Okay. Empresa A. Empresa B, que se propuso, tenía 3 funcionarios, experiencia en Rusia 0 y una situación financiera instable. Y no me digas que esa empresa B ganó la licitación. Sí. No, pues, Impresionante. wow. Y ahora uno pregunta, ¿y cómo ¿Quién ganó? es esa empresa? Ah, sí, Claro, claro. ¿y cómo ganó? Bueno, es del sobrino de Blatter. Wow. Entonces, cuando digo que no es solo la gran corrupción del estadio, de no sé qué, Sí. va al fondo del tema, ¿no? Es la venta de ingresos, la venta de la camiseta, todo esto. Entonces, decir, no, todo esto, el fútbol es horrible, no tenemos que estar ahí, no, es al contrario. Tenemos que Todo el estar mundo se tiene que interesar y poner los ojos en esa Claro. problemática. para dejar claro que... Claro, porque también ahí de alguna manera está tu dinero. sí, O sea, Sí. porque tú pagaste un boleto para ir al estadio, Claro, claro. o tú compraste una camiseta o unos zapatos para tu hijo. Y Gabriela, y tenía un tema que para mí es aún más, sí, la plata, el dinero es bastante fundamental, pero El juego de las pasiones. exactamente, es el secuestro de las emociones. Entonces tú vas con tu hijo al estadio y yo, en mi caso, no sé qué hacer. O sea, ¿qué digo a él? Él está ahí súper emocionado y tú mirando esto y pensando, "Uf, y estamos financiando la cuenta en Bahamas de alguien acá", ¿no? Entonces, ¿qué haces con esta parte de la mentira, ¿no? Y yo... Bueno, tú estás haciendo tu contribución, sacando toda esta información. Es lo que me mueve, porque al final yo me sentí traicionado, ¿no? Fui al estadio desde los 6 años de edad, 2 veces por semana, Sí, ¿no? claro. Entonces, tú vas y sintiendo que esto es verdadero, ¿no? Que lo que estás mirando es de verdad.
¿no? Y que con tu padre ahí, con tus primos, y que sabes cómo es en América Latina, Sí, toda bueno, la familia, claro. el domingo a la tarde, las madres no les gusta mucho porque no está nadie ni para el almuerzo ni para la cena, pero estamos todos ahí, y empiezas a descubrir que era una mentira, ¿no? O que si no era una mentira, fuiste engañado, ¿no? Entonces, muy fuerte. Tenemos que ir cerrando pronto, pero si vamos a, por lo menos a una o dos preguntas que hay desde la cuenta del... Telma dice, me pregunta si yo creo que los dirigentes brasileños van a ser en algún momento punidos en Brasil. Yo creo que sí. Yo creo que el cambio de generación está pasando. Es lento, no es fácil. La gente dice, ya hace 2 años que el juicio sigue, etc. Por lo menos hay un juicio ahora. Claro. ¿Ah? Por 30 años ni siquiera hubo un juicio. Entonces, sí, yo creo que por más que sea. Y Adalberto me pregunta si yo he sufrido algún tipo de amenaza. Doy un ejemplo que es bastante... son 2 tipos. Uno es el premio, el otro es la amenaza. Amenaza de descreditar públicamente, de llamarte de las peores cosas en comunicados oficiales, ¿no? Entonces esto la Federación Brasileña de Fútbol ya lo hizo varias veces, que es una forma de intimidar y de intentar mostrar al público que este señor básicamente es un imbécil, ¿no? Entonces tiene esta... Y la parte del premio que también intentaron, que fue divertido, es intentar... darte un tratamiento VIP, ¿no? Preferencial. Sí, Preferencial. Entonces, por ejemplo, hubo una ocasión que un presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, que hoy está en la cárcel, me llama un día antes de la convocatoria de la selección brasilera para decirme los jugadores que iban a estar, ¿no? Wow. Que es, obvio, como periodista, una súper noticia. Claro. ¿No? Entonces, claro, publicar. Y Kaká volvía a la selección después de años y tal. O sea, una noticia importante. Pero al final de la charla me dice, ¿me debes esta? ¿Eh? No debo nada. Si quiere pasar la información, que pase. Pero no voy a dejar de hacer el trabajo que tengo que hacer. Claro. Entonces, hay las 2 partes, del premio y de la amenaza. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Se pasa muy rápido cuando los temas son así apasionantes. Un gran gusto tenerte aquí, Yamil. En el futuro próximo, cercano, te estaremos invitando para hablar temas relacionados con tu trabajo, que nos parece fundamental seguir dando a conocer. Y no necesariamente el deporte, sino con algunos otros temas que cubrimos todos aquí y que hay que hablarlos y hay que ventilarlos para nuestra audiencia. Y bueno, pues se acabó por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Síganos en las redes sociales, sigan a Yamil Shade también en sus redes sociales. A través de las redes pasamos mucha información. Y muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a François Zubiguer por los controles. Y aquí desde la cabina de Naciones Unidas en Ginebra, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.